Muy buenas a todos, cachimberos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me alegro mucho de veros. Pues hoy tenemos un vídeo en el que os vamos a explicar las diferencias entre la cazoleta tradi y la cazoleta funnel. Cuéntanos, Olo. ¿Te has quedado pillado? Me he quedado pillado, no me he acordado de su nombre. Pero no lo corté, está molado. Cuéntanos, Galdi. Te parece que no se acordaba. El caso. Te escupo en un ojo, ¿eh? Vamos a hablar de una de las dudas que mucha gente tiene de por qué hay gente que fuma en cazoleta tradicional y por qué hay gente que fuma en cazoleta funnel. Pues bien, aquí mi compañero Fernando y yo os lo vamos a explicar a todos vosotros, ¿vale? Básicamente, como veis, principales diferencias entre una cazoleta tradicional y una funnel tradicional. Muchos agujeros, depende de los que quiera poner el alfarero en este caso. Funnel, un agujero. Funnel, tabaco hacia el ladito. Tradi, tabaco encima de los agujeros. Hacia el ladito es, para que aquellos que no lo entendáis, en torno al agujero. Tenéis el agujero central y aquí se carga. Vale, entonces, yo en este caso he cogido una cazoleta Imbao, ¿vale? Para mí el buque insignia de cachimberos, mi cazoleta preferida de la tienda. Y esto es una cazoleta tradicional que por lo general vamos a fumar en screen, pero en este caso, más que con gestores de calor, vamos a hablar de tipo de cazoleta, bien tradicional, bien funnel. En este caso, la tradicional, ¿vale? Al poner el tabaco encima de los agujeritos y no alrededor, como en el caso de la funnel, lo que ocurre es que vamos a tener una apertura de sabor mucho mayor, ¿vale? Las notas de sabor las vamos a notar mucho más intensas en una cazoleta tradicional que en una funnel. Bien es cierto que por lo general, dependiendo de cómo la paquemos, las cazoletas tradicionales tienden a tener un pelín menos de duración que una cazoleta funnel con promos. Voy a poner en este caso una cazoleta funnel, o sea, una cazoleta tradicional con calud. ¿Por qué? El calud nos proporciona un calor bastante más vertical y directo que hace que no tenga un calentamiento tan progresivo como, por ejemplo, en la cazoleta que está fumando Fernando, que es un funnel con promos, ¿vale? Entonces, cazoleta tradicional, ¿para qué la utilizamos? Sobre todo para exprimir los sabores al máximo. A mí me gusta mucho utilizar cazoleta tradicional para sacar el máximo sabor de cualquier tipo de tabaco. Por ejemplo, truquitos así que yo tengo. Para sabores dulces a mí me gusta tender a densearlo un poquito más porque noto mucho más la intensidad de los dulces. Sin embargo, si queremos fumar una mezcla de mentas, sabores que queramos buscar una acidez, tendemos a airearlo un poquito más y a flafearlo un poco más y va a salir mucho más los matices, en este caso mentolados y ácidos, ¿vale? Entonces, yo personalmente, en este caso, en este debate personal que tenemos, yo soy partidario de fumar casi todo en cazoleta tradicional. Pero la Imbao está pensada principalmente para fumar con screen, sí, y 4 carbones. ¿Le podrías poner un callout? Por supuesto. De hecho, yo la he fumado mucho con callout, la he fumado con papel de plata y Provost. A ver, esto es como todo, o sea, por lo general es una cazoleta hecha para screen. Con screen rinde de locos. Ahora que están entrando un montón de marcas alemanas de tabaco alemán, el tabaco alemán como mejor rinde es con esto, un screen y 3-4 cocos, el cuarto luego os lo bajamos, depende del grosor del barro, porque esto es una cazoleta muy gorda y por eso Fernando hizo lo de los 4, porque le cuesta coger calor, pero cuando lo coge es una motocicleta, ¿vale? Tú sueles fumarlo bastante, tú sueles fumarla, no con esta, sino con cualquier cazoleta, ¿sueles fumarla con screen? Esta en concreto, sí. O sea, yo en mi casa de screen solo fumo con esta, porque para mí no hay otra igual ahora mismo en el mercado. Entonces, la única cazoleta que yo consumo de screen a día de hoy, y lo fumo bastante el screen, o sea, ya os he dicho que como están entrando bastantes marcas de tabaco alemán para... El tabaco alemán al final, el caso es que es un tabaco con mucha melaza y mucha glicerina. Son tabacos que no necesitan mucho calor. ¿Por qué con screen? Porque el screen no tiene un calor tan vertical. Al final tenéis que tener en cuenta que es una chimenea, una rejillita y el carbón. Por tanto, hay dos espacios que hace que no tenga un calor tan directo y sea un calor más lineal. Por eso rinden muy bien con el screen y no os hace falta un énfasis de calor como por ejemplo un callout o incluso un Provost. Vale. Con respecto a la cazoleta funnel, él ha explicado que en la cazoleta tradi, al igual que en la funnel, ¿ok? Para que veáis la similitud, cuando tratamos él dice densear, en este caso cargamos más la cazoleta y la hacemos de una forma más densa para aquellos lo que no lo entendáis, tipo tarrina de helado, ¿vale? Cogemos una tarrina de helado y la empezamos a cargar y la hacemos densa, la apretamos, ¿vale? En ese tipo de ocasiones, un poquito más apretadito, un poquito más apretado de lo que te dicen de suelta el tabaco y lo colocas. Efectivamente. Lo apretamos un poquito más, eso. Cuando lo apretas un poco más,
los sabores que son dulces o los sabores que son frutales prevalecen, ¿vale? Mientras que cuando la echas un poco más aireada, más fluff, los sabores mentolados o ácidos suben. ¿Qué ocurre con las cazoletas funnel? Primordialmente están pensadas para fumarlas con papel de aluminio y rejilla, ¿vale? Sea la rejilla del screen o sea la rejilla del Probox. ¿Qué ocurre con las cazoletas funnel? A diferencia de las tradi que se fuman con calor, que en el momento que pones el calor prácticamente ya la cazoleta empieza a tener rendimiento, la funnel con papel de aluminio y rejilla no ocurre así. Tienes que dejar calentar la cazoleta aproximadamente unos 5 minutos. Y cuando ya lleva unos 5 minutos calentando, aún así le cuesta un poco a todas empezar a funcionar, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se van calentando más progresivamente, ¿ok? A mí personalmente me gusta mucho el estilo de fumada con papel de aluminio y Probox o papel de aluminio y rejilla. El calor lo suelo usar poco. También uso mucho lo que viene siendo el formato screen. A mí el screen me gusta mucho, pero porque prevalecen y salen muchos los sabores. En el screen al final, sobre todo, lo que se saca es una potenciación de las notas de sabor que, o sea, os fascinaría cómo cambia el fumar un mismo tabaco en un Calor o en un Probox a fumarlo en un screen. O sea, sacas notas completamente distintas. Sí. Es una cosa que no entra en la cabeza, pero cambia un montón el sabor. A mí personalmente me gusta el screen, ¿vale? Os lo enseño para aquellos que no lo veáis. ¿Por qué? Porque las cazoletas que son tradi, en este caso tipo turca, no se pueden poner en todo tipo de cazoletas, ¿vale? Porque nos encontramos cazoletas que que no están preparadas para esta pieza. Me gusta el screen porque le obtiene en cazoletas tradicionales porque sacan mucha potencia de sabor, ¿vale? Tarda un poco más en calentar la cazoleta, pero saca mucha potencia de calor, mucha potencia de sabor y no sufre esa continua fuerza que le aporta el calor. Lo bueno que tiene el calor, sí, sacas mucho sabor, ¿vale? Pero dependiendo de qué tabaco, la cazoleta te dura pues 45, 50 minutos, no te dura mucho más. A diferencia que con el Probox. Con el Probox puedes alargar un poquito más la fumada. Con el screen pasa exactamente igual. Al no estar tan en contacto directo lo que viene siendo la pieza metálica con el tabaco. Por eso yo particularmente en ese sentido sí prefiero el Probox o el screen más, porque puedo alargar un poco más la fumada, ¿vale? Y el screen me aporta, para mi gusto, esa potencia de sabor que te aporta el calor. El calor, es cierto, que saca mucha fuerza, muy agresivo, saca mucha densidad de humo, mucha potencia de sabor, pero es verdad que en 45 minutos, como el tabaco no lo aguante, 45 minutos está fuera. Aquí entran en juego varios términos, aparte del tipo de gestor de calor y el tipo de tabaco que utilicemos y cómo lo paqueemos, entra un concepto que es la temperatura y la cantidad de temperatura que aplicamos sobre una cazoleta. Exacto. Depende la cantidad de temperatura y cómo la apliquemos. Por ejemplo, con el screen tú le metes 4 carbones al screen y no va a ser tan intensa la cantidad de calor o cómo incide sobre la cazoleta que con un Calor nunca. A ver, si le ponemos 18 carbones al screen, pues sí, pero para que me entendáis todos. Entonces, entran en juego muchos detalles, ¿me explico? Yo, por la experiencia que tengo detrás del mostrador de las tiendas, yo tengo muchos clientes que están empezando a fumar, o que son jóvenes, o que no han tenido antes una cachimba y quieren comprarse su primera cachimba. Creo que para empezar, para un principiante, ¿vale? La manera, por así decirlo, para iniciarse, o más que para un principiante, lo que yo suelo ver es que la gente prefiere el Probox, ¿vale? La gente prefiere el Probox porque es simple, las cazoletas a veces tienden a cargar menos tabaco, ¿vale? A muchos clientes y a muchas personas le cuesta ver o le cuesta entender que la cazoleta tradi se le cae el tabaco a través de los agujeros, que no pasa nada, realmente no pasa nada. Pero les cuesta muchas veces entender o llegar a comprender cómo gestionar ese calor. No me tira, cuesta mucho trabajo. Entonces la cazoleta funnel, como tienes que cargar tan solo en torno alrededor del agujero, les es más fácil. Por contrario, también tengo muchos clientes que le ponen el calor y no se complican. Le ponen el calor a todo. Le ponen el calor a una tradi, a una funnel, a todo, absolutamente todo, porque para ellos les es fácil y no se tienen que andar pensando papel de aluminio, poniendo Probox, la tapaderita y tal. Pero por norma general, para un principiante creo que la forma mejor de empezar a fumar es con papel de aluminio y Probox, porque les es más fácil de prepararlo, en el sentido de a la hora de cargar la cazoleta.
Al final yo creo que para mí es muchísimo más sencillo, o sea, por eso el tema de principiantes, el hecho de cargar bien una cazoleta funnel que una cazoleta tradicional. Es mucho más sencillo de gestionar la temperatura un funnel y probos, es mucho más sencillo de cargar medianamente bien una cazoleta funnel. El calud, al final, la cazoleta tradicional con calud tiene mucha más complicación bajo mi punto de vista. Entonces entiendo que la mayoría de gente al principio prefiere una funnel, lo entiendo perfectamente. Pero bueno, al final, como conclusión del vídeo, para que lo entendáis, cada uno tiene sus gustos. Os hemos expuesto un poco las distintas diferencias que hay entre una funnel con probos, una tradicional con calot, una tradicional con screen, y ya depende de lo que vosotros busquéis. Nosotros en nuestra web tenemos absolutamente todo lo que necesitéis, y yo, por ejemplo, personalmente, como bien he dicho, me quedo con tradicional, con preparación de calot o screen, y en este caso Fernando se queda con funnel o con cazoleta tradicional con screen. Ya depende de vosotros. Así que eso es un poco lo que queríamos comentaros. Pues esto es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, suscribiros a nuestro canal y darle un buen like. Ah, y no olvidaros, abajo vais a tener un link, una descripción donde vais a poder encontrar todos los productos. Un saludo.